Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, señor. Buenos días, profe. Bueno, buenos días. Como ustedes se dieron cuenta, ya les pude enviar la invitación. Es decir, que ya pueden ingresar de manera directa a la clase, ¿cierto? Sin que yo les dé el permiso, siempre y cuando ingresen desde el correo que me dieron, ¿listo? Siempre van a tener que ingresar desde el correo. Entonces, 9 y 17 personas. Es hora de llamar, lista. Entonces, un momentico. Hoy es 13, ¿no? Bueno. Eh, Cabezas. No está. Camargo. Presente. Gracias. Escapador. No está. Castañeda. Presente, 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 presente. Castro. Presente. Corredor. Presente. Díaz. Díaz. No está. Durán. Presente. Espitia. Yo, profe. Fernández. No está. Ferro. No está. Gutiérrez. No está. Herrera. Profe, Herrera ya se está tratando de conectar. Buenos días, mi profe. Buenos días. Jiménez. Presente. León. No está. Moreno. Presente, profe. Padilla. Presente. Esperen un momentico. Eh, Presente. Pregunta. Wilson y Valeria Capador. Yo presente. Me hacen un favor, me colocan ahí en el chat el correo, porque no les dio el permiso directo, sino que tuve que darles yo el permiso, porque entonces copié mal el correo de ustedes, o están ingresando desde otra cuenta. Ah, es que yo ingresé de otro. ¿Me puedo salir y puedo entrar con No, el que tranquilo, es? no, tranquilo, ya ingreso, pero el correo que usted me dio sí está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. Y Sí, Valeria, el mío también está bien. Solo que me metí de otra. de otra cuenta, ok. Entonces tengan en cuenta que siempre hay que ingresar desde Gmail, desde la cuenta Gmail, desde el correo Gmail. ¿Listo? Ok. Bueno, Ok. Padilla ya me dijo. Parada. Presente. Peláez. Presente. Peña. No está. Pinto. Presente. Pinzón. Yo, profe, presente. Pulido. No está. Ramírez. Profe, que pena, es que no había escuchado que estaba llamando a lista, pero soy León, estoy presente. Ahorita cuando ya termine la lista. Ramírez. Presente. Mariana. Ramírez Juan. Presente. Robles. Presente, profe. Rodríguez. Presente, profe. Rojas. Profe, Rojas tiene problemas de conexión, ya está tratando de conectarse. Ok.
Ruiz. No está Ruiz. ¿Segura? Presente. Ese es segura, ¿no? Tibaduiza. Profe, presente. Presente, profe. Yepes. Profe, qué pena. Yepes. ¿Dónde está Yepes? Bueno. Les cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas que pues por X o Y motivos ingresaron tarde, ¿cierto? Vea. No hay ningún inconveniente porque yo les estoy dando el ingreso sin autorización, ¿cierto? O sea, usted puede ingresar a la hora que usted quiera, realmente. Lo que pasa es que yo inicio clase y usted sabe que yo voy embalado y no me atraso ni nada. Entonces, por favor, les recomiendo ingresar temprano. ¿Listo? A todos. Tengo 13 personas. Cabezas, ¿está? Claro que sí, mi profesor estimado. Capador ya llegó. Díaz, ¿está? ¿Díaz está o no? No está. Ya le queda la falla. Fernández. También le queda la falla. Ferro. También le queda la falla. Gutiérrez ya llegó. Herrera ya llegó. León ya llegó. Peña, ¿está? También le queda la falla. Pulido, ¿está? Profe, Dime. que Fabián Yepes no se puede conectar a la clase porque como que tuvo un apagón en la casa. Entonces, que es por eso, Ok. profe. Listo, dale. Pulido está. Gracias. Pulido está. No. Rojas acabó de entrar. Ruiz ya está. Y Qué Yepes. pena demora. Vale. Vamos a revisar que de aquí en adelante no suceda la cuestión de llegar tarde, ¿vale? Porque ya tenemos 9 minutos. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Qué pena, es que Listo, tranquilo. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Acordémonos que tenemos bloque de matemáticas, entonces vamos a trabajar desde donde habíamos quedado. Esto no es. Solución de triángulos, rectángulos, teorema de Pitágoras. Entonces, décimo C fue casi la última clase. Debe ser esta. Listo. Ok. Entonces, esto sí fue lo que les anoté ayer. ¿Este sí es el tablero de ustedes o no es? Que no me acuerdo. Debe serlo, ¿no? Profe, yo no veo la pantalla. Ah, Yo tampoco. claro. No se puede. Ahora sí. ¿Sí es lo que les anoté ayer? Sí. ¿Sí? Sí. Lo de... profe, es lo mismo. Listo, bueno, ok. Bien, entonces, para poder finiquitar este tema, traje dos ejercicios. Y voy a dejar otros dos de práctica. ¿Listo? Para por lo menos decir que el que los pudo hacer, el que los pudo realizar, pues digamos que tenga digamos una, ya podría decirse que se graduó el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque ya los siguientes ejercicios que voy a colocar, pues ya digamos que tienen una mayor complejidad. Dos ejercicios y dos ejemplos y dos ejercicios que voy a dejar. ¿Listo?
Entonces, voy a revisar cuáles eran los ejercicios. Un momento. Bien, vamos a realizar este ejercicio. Entonces, ese es el primer ejercicio que tengo preparado aquí para ustedes. A ver, dice, en un triángulo rectángulo el cateto menor mide 5 metros, además el cateto mayor y la hipotenusa son números enteros consecutivos. ¿Cuál es el perímetro del triángulo? ¿Sí? ¿Cuál es el perímetro del triángulo? Entonces, yo les había comentado ayer que lo importante era poder encontrar o poder sacar una ecuación para poder despejar lo que se necesite. En este caso x es necesario para poder encontrar el perímetro de cada el perímetro de la figura o el lado de cada uno de los del triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿de a dónde sacamos una ecuación a partir de esa información? Podemos hacer el pitagorazo, ¿no? El pitagorazo, ¿cierto? Entonces, a partir del pitagorazo, ¿qué ecuación saldría? Porque sí, efectivamente hay que sacar el pitagorazo. ¿Qué ecuación sale? X más 1 al cuadrado. Sí. Es igual a 5 al cuadrado más X al cuadrado. Perfecto. Sí, señor. Efectivamente, esa es la ecuación que sale de la situación geométrica. Yo siempre les había comentado que por favor, si sale algún tipo de situación de este tipo, tendrían que utilizar la ecuación x h al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, o sea, aplicar pitagorazo, ¿cierto? Entonces, lo que usted encuentra acá es una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con una. Con una. Entonces, como es una ecuación con una incógnita, es factible que se pueda despejar x. Y al despejar x, pues ya todo estaría resuelto, ¿no? Entonces, ayer les había comentado el binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos x más 1 al cuadrado. Sin necesidad de hacer la estructura porque usted ya es un estudiante de décimo, coménteme cómo queda el trinomio que sale. Primer término al cuadrado. ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo queda? X al cuadrado más... Dos veces el primero por el segundo. Entonces, 2 veces el primero por el segundo. ¿Cuánto quedaría eso? X. Pero 2 veces. 2 por x por 1. 2x. 2x, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado. ¿Cuánto es el segundo al cuadrado? 1. 1, perfecto. ¿Listo? Entonces ya expandió el binomio. Sencillo. Igual a 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25 más x cuadrado. Bien, con el ánimo de poder despejar, ¿cierto? Tendríamos que pasar todo a un solo lado. ¿Hacia dónde pasamos los datos? A la izquierda, derecha, pues hay que igualarlo a 0. Hay que igualarlo a 0, ¿cierto? Hay que igualarlo a 0, o sea que hacia cualquiera de los lados está bien. Entonces, vamos a pasar todo eso a la izquierda. Entonces, esto como pasa a la izquierda, todo esto pasa a la izquierda, estos de acá, como están a la izquierda, siguen igual. ¿Qué seguiría acá? ¿Qué podríamos colocar acá? Menos 25. Sí. Y menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Sí. ¿Igual a qué? 0. Listo, perfecto. Igual a 0. Entonces, este ejercicio sale mucho más sencillo porque ¿qué se va a cancelar? Dígame qué se cancela. Pues si hace términos semejantes. X al cuadrado. ¿Cierto? Al hacer términos semejantes se cancela el x cuadrado porque uno está sumando y el otro está restando, ¿no? Bien, entonces nos quedaría 2x y pues como esto es semejante a este, ¿cierto? El 1 es semejante al menos 25 porque son términos sin x. ¿Cuánto da más 1 menos 25? Menos 24. Menos 24, ok, igualado a 0.
Ya esto es pan comido. A ver, ¿cómo se despeja X? Pasando al menos 24 y luego el 2 pasa a dividir por lo que sería 24 sobre 2 y eso da 12. Ok, entonces exactamente. Excelente. El 24 pasa a sumar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. O sea que X sería 12. Bien, ojo porque eso no es lo que está preguntando el ejercicio. El ejercicio dice, ¿cuál es el perímetro de este triángulo? ¿Cuál es el perímetro de este triángulo? Entonces acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? O sea, 5 más X más 1 más X. ¿Cierto? Da 30. Perfecto. Da 30, sí. Da 30. 30 porque 5 más X, 12 más 1, 13 y abajo es 12 y ya. Ok, o sea que todo esto nos daría 30. ¿Qué faltaría? Metros cuadrados. El metro Listo. cuadrado. A ver, pregunta determinante. ¿El perímetro se define en metros o en metros cuadrados? Metros. En metros, perdón. Metros. Metros. En metros. El metro cuadrado es el área. El metro cuadrado es el área. El perímetro, como es una longitud, sería solo en metros. ¿Listo? Y metro cúbico en este de volumen, ¿no? Sí, y el metro cúbico ya es volumen. ¿Listo? Ya es volumen. Listo. Entonces tengan en cuenta que cómo se está aplicando el teorema de Pitágoras para poder solucionar ciertos ejercicios, ¿no? Para poder solucionar ciertos ejercicios. Y ahí ya quedó, ¿no? Ya quedó solucionado el ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio y con eso terminaríamos por hoy. Por hoy pues el tema. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a copiarlo. A ver. Listo. Bueno, entonces, vean lo que dice en este ejercicio. Dice, calcular el radio de una circunferencia inscrita en un cuadrado de 15 centímetros de diagonal. Calcular el radio de una circunferencia inscrita en un cuadrado de 15 centímetros de diagonal. Bien, entonces, tenemos la situación, ya tenemos la situación descrita, es encontrar R, ¿sí? Es encontrar R, ¿cuánto mide R? Entonces, ahí nos dan una gran ayuda, y es que nos ubican por ahí un X, ¿no? Un X. Entonces, para poder hallar R, ¿qué tendríamos que hallar primero? X. X, ¿cierto? Hay que hallar X primero porque R es la mitad de X. Muy bien, Sí. vean, no se les olvide lo que acaba de decir el compañero. X porque R es la mitad de X. ¿Sí o no? Eso es completamente cierto. Bien, ¿cómo hacemos para hallar X? Hacer la ecuación de hallar el cuadrado porque sabemos que el diámetro, no, pues es que en sí se podría decir que el diámetro del círculo es el doble del radio. Sí, Eso nunca se hizo. No se hizo pero para la necesitamos Entonces- una ecuación para poder despejar X. ¿Cómo El sacamos? pitagorazo, profe, El Pitágoras. lo que hicimos la vez pasada. Ok, entonces es el pitagorazo, ¿cierto? Entonces, al aplicar pitagorazo, pues ustedes deben entender que en algún lado debe haber un triángulo rectángulo, ¿no? Bien, aplique el pitagorazo, a ver, ¿cómo queda la ecuación? 15 al cuadrado Sí, es igual a lado al cuadrado más lado al cuadrado. listo. Como el mismo ejercicio nos dice que el lado lo llamó X, pues vamos a trabajar X, ¿sí? Lo podríamos trabajar con X. ¿Listo? Ahí está la ecuación. Ahí está la ecuación. Entonces ya sería solo despejar. Entonces, siguiente. Se eleva al 15. ¿Cuánto da eso? Espera, 220. No, ¿Cuánto? 225. Vale, listo. ¿En verdad? ¿Y cuánto da esto? X al cuadrado.
Ah, no, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Listo. Para despejar x, ¿qué hacemos? Pasar el cuadrado a raíz y el 2 a dividir. ¿Pero en ese orden? Pues... No, primero va el 2 a dividir y luego la raíz. Pues primero el 2 a dividir y finalmente la raíz. ¿Cierto? La raíz quedaría sobre toda la fracción, ¿no? Sobre toda la fracción. Listo. Vea tan sencillo que era encontrar x, ¿cierto? Bien, ¿cuánto da aproximadamente ese x? A mí me dio 7.5, pero no sé. 7.5. No, eso a mí me dio 10,60. Creo que es 10,60. ¿Listo? 10,60. ¿Listo? De pronto en la calculadora tocaría haber colocado raíz de, abre paréntesis, 225 sobre 2 y cierra paréntesis. Ahí sí ya de pronto le tendría que dar. Bien, entonces ya tenemos x. La pregunta es cuál es el radio de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto valdría el radio? 5,3. 5,3. ¿Todos de acuerdo? Es la mitad, ¿no? Es la mitad, ¿cierto? Es la mitad. Es inferir a partir de la gráfica que r es la mitad de x. Y si r es la mitad de x, pues saque la mitad de 10,6 y ya tendría el radio. ¿Listo? Entonces, con estos dos ejercicios, quiero dejar claro que el teorema de Pitágoras nos sirve como insumo para poder solucionar otro tipo de ejercicios geométricos, ¿no? Es como insumo, nos sirve como insumo. Dependiendo de usted si saca o no saca bien la ecuación de donde usted va a tener que despejar. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de insumos. Ahora, para poder dar un cierre a este tema, voy a dejar dos ejercicios, ¿sí? Dos ejercicios. Y esos dos ejercicios usted los va a tratar de hacer en su casa. Ojo que es solo de práctica, ¿cierto? Ejercicios de práctica. Y pues nada, si quieren compartirlo en la siguiente clase, pues nos comparten el proceso y todo lo demás. ¿Listo? Entonces los dos ejercicios son los siguientes. Este está fácil, podría ser este. Profe, ¿esos son para la casa o sea para...? Sí, para que ustedes practiquen. Ojo, no es tarea porque es que las tareas prácticamente no se pueden dejar. Es para la persona que quiera practicar. ¿Listo? Es para la persona que quiera practicar. ¿Listo? Entonces tenemos ese ejercicio y tenemos este otro. A ver, este de acá. Parece interesante. Entonces... Bien, vamos a hacerle suma a los dos ejercicios y vamos a tratar de entender qué es lo que nos están pidiendo y con eso ya finalizamos el tema. Entonces dice, en una pirámide recta de base cuadrada, ojo, dicen que es una pirámide recta, es decir que todos sus aristas son líneas rectas de base cuadrada, y obviamente si es recta significa que la cúspide está en todo el centro, está alineada con el centro de la base. ¿Listo? Una pirámide recta de base cuadrada se conoce la relación que hay entre la arista de la base, que es 2x. Vean, están diciendo que este lado mide 2x y como es base cuadrada, entonces por acá también debe valer 2x, ¿no? De base cuadrada hay una relación entre la arista de la base, 2x, la altura de la cara. Ojo que la altura de la cara es la diagonal, ¿no? La diagonal, o sea, la distancia entre la cúspide y el punto medio de una de las aristas de abajo, de la base. Y la altura de la pirámide, o sea, también le están dando la altura de la pirámide, lo que está por dentro. La pregunta es, ¿cuál es la medida de la altura de la cara? O sea, le están preguntando cuál es la medida de este segmento, del que va de la cúspide a la mitad de una de las aristas de la base. ¿Listo? Entonces, espero yo que ustedes ya hayan visto en dónde se genera el triángulo rectángulo, ¿no? ¿Dónde se genera?
Ahí al Del centro de la base hasta el perímetro del cuadrado y en la cara del triángulo que nos está pidiendo pedir, en la mitad del triángulo. ¿Sí? Ahí está el triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está el triángulo rectángulo, vean. Ahí está el ángulo de 90. Entonces, pregunta, en ese triángulo rectángulo ya tenemos un lado, ya tenemos el otro, porque es 2x más 4, el otro es 2x más 6. ¿Cuánto mediría este pedazo de acá? la mitad de 2x. ¿Cierto? La mitad de 2x, ¿qué es? X. ¿Listo? ¿Listo? O sea que de ahí imposible que ustedes ya no saquen la ecuación, ¿no? Para poder despejar X. Pitagorazo. ¿Listo? Para poder despejar X. Entonces ya yo creo que con X, cuando usted ya encuentre X, prácticamente que ya es posible hallar este lado, ¿no? Es solo cambiarlo acá, 2 por lo que haya encontrado y le suma 6 y ya quedaría solucionado. Listo, vamos con el siguiente. Dice, calcula la altura del cilindro desarrollado en la figura. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuál cilindro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Por qué le llaman cilindro a eso? Porque tiene dos caras y un rectángulo. Digo, dos círculos arriba y un rectángulo. Cuando esta cosa se arma, da un cilindro. ¿Cierto? Es como un cilindro desarmado, por decirlo así, ¿no? Como desdoblado. Entonces, de todas esas distancias que dicen ahí, le dicen, calcule la altura. Calcule la altura del cilindro. ¿Quién me podría decir cuál de todas esas dimensiones hace referencia a la altura? La altura no es... X más 1. X más 1. X más 1, ¿no? X más 1, ¿cierto? Cuando usted arma el cilindro, entonces le va a quedar... Vamos a ver cómo me queda. Yo sé que eso me va a quedar feo, pero cuando usted arma el cilindro, le queda la cara superior, la cara inferior... No, es horrible. La cara inferior y... porquería. Y acá, pues obviamente pasamos los lados, ¿no? Entonces, por eso es que X más 1, vean, X más 1 es lo que es la altura. X más 1 sería la altura del cilindro. Entonces la idea es poder encontrar X de alguna manera y luego sumarle 1 para hallar la altura del cilindro. No les voy a decir cómo porque creo que está más que obvio cómo, de dónde se saca la ecuación, ¿no? Y esos serían los dos ejercicios que les voy a dejar, ¿vale? Ejercicios para que ustedes practiquen. Si quieren en la próxima clase me digan, profe, yo realicé tal proceso y tal cosa, o cuánto les dio. ¿Listo? Profe, haría cópianos por favor los ejercicios. Bueno, pues igual ustedes saben que yo envío todo esto por FIDIAS, o ustedes no están revisando eso. Ya me estoy dando cuenta es que ustedes no revisan el PDF. Pero no, bueno, sí, pero es que hágale de una vez. Hágale de una vez. Entonces voy a dar un minutico ahí para que puedan copiar algunas cositas. Si quieren, ¿no? Ya, si no, entonces yo envío eso por... Ustedes saben que casi tarde de noche yo envío eso. Bueno. ¿Listo? Pero profe, ya casi. Bueno. Aquí es cuando uno pierde la noción de qué es matemáticas, qué es geometría. Porque si se dan cuenta que estamos mezclando las dos cosas. Por lo tanto, uno tendría que estar fijándose en la matemática de manera general. Por eso es que se ve como área. Matemática, estadística, geometría. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que esto está dentro de la clase de matemáticas. Por lo del teorema de Pitágoras. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea de aquí en adelante? Ahora sí, vamos a solucionar triángulos, rectángulos, pero vea con qué herramienta, vea. Razones trigonométricas. Entonces aquí es donde empieza la trigonometría de manera formal. Bien. ¿Si alcanzaron a copiar o me devuelvo? Sí, señor, ya. Ok, listo. Entonces, propósito de este acto educativo hasta las 10:45. Dice, identificar las razones trigonométricas a partir de la relación de los lados de un triángulo rectángulo y su definición
con el fin de solucionar triángulos, rectángulos y situaciones básicas en contexto. ¿Listo? Acá vamos a hacer la siguiente aclaridad. Como vamos a seguir trabajando triángulos, rectángulos, porque las razones trigonométricas, ojo, las razones trigonométricas, ¿dónde están? Acá. Las razones trigonométricas solo funcionan, solo sirven para poder trabajar triángulos, rectángulos. Ojo con eso también. ¿Listo? Entonces, no es solo el teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas también solo funcionan para los triángulos, rectángulos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar colocando un triángulo, rectángulo cualquiera. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro triángulo, rectángulo. Vamos a identificar nuestro ángulo de 90 grados. ¿Listo? Nuestro ángulo de 90 grados. Y aparte de todo esto, pues vamos a empezar a llamar el triángulo de ciertas maneras, ¿cierto? Entonces, el triángulo, aparte del ángulo de 90, tiene otros dos ángulos, ¿cierto? Entonces, usted puede tomar como referencia cualquiera de los ángulos. Yo en este caso voy a tomar como referencia este ángulo de acá, ¿vale? Ese ángulo lo podríamos llamar tita, beta, alfa, como usted desee. Normalmente lo llamamos alfa. ¿Listo? Alfa. A partir de ese ángulo, porque si no tenemos un ángulo de referencia, no podríamos nombrar los lados del triángulo de manera correcta, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que si ese es el ángulo de referencia, hay dos catetos y se pueden diferenciar uno del otro, ¿cierto? La hipotenusa sí no se va a cambiar, la hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Ustedes ya deben saber cómo se le llama a este cateto y a este otro cateto. Primera pregunta, ¿cómo se le llama a este cateto de acá? Adyacente. Cateto adyacente. ¿Cierto? ¿Y a este cómo se le llama? Cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Listo? De manera abreviada, esto es H, el cateto opuesto es CO y el cateto adyacente es CA. ¿Cierto? Bien. Con todos estos elementos, usted podría decir que el triángulo se va a poder resolver de manera no solo lateral, o sea, de los lados, sino también se va a poder resolver de manera angular. Es decir, usted va a poder encontrar tanto alfa como este otro valor de acá. No voy a llamarlo beta porque estaríamos utilizando otra variable, ¿sí? Voy a llamarlo 90 menos alfa. ¿Todos de acuerdo por qué es 90 menos alfa? ¿O explico? Sí. No sé si se entiende. Vea, pero se entiende. ¿por qué es 90 menos alfa? Entonces, bueno, sí, creo que muchos ya entendieron, hay otros que prácticamente no saben por qué. Yo sé. ¿Por qué? Cuéntelo. Porque el total de los ángulos de un triángulo forma 180 grados. Por lo tanto, si ya sabemos alfa y los 90 grados, pues ya, o sea, solo sería restarlos porque ya sería como lo que sobra. Correcto, sí señor. Lo que. Muy bien, muchísimas gracias. Exactamente esa es la razón, ¿cierto? Si usted suma los tres ángulos tiene que dar 180, ¿no? 180. Entonces, si uno vale 90 y el otro vale alfa, entonces lo que le queda para llegar a ser el otro 90, ¿no? Entonces 90 menos alfa sería el otro ángulo. Listo. A partir de esto, entonces, nuevamente voy a explicarles cómo generar las razones trigonométricas desde este ángulo en referencia, ¿no? Desde este ángulo. Entonces, tenemos que las razones trigonométricas son ¿cuántas? Seno, coseno y tangente. Listo, perfecto. Esas serían las principales, pero hay otras tres, ¿cierto? Secante, cosecante y cotangente. Y cotangente, ¿cierto? Entonces, hay que tener claro, por favor, hay que tener claro el orden, ¿sí? Yo les solicito que en este caso sí recuerden, memoricen el orden, ¿listo? Vamos a iniciar. Primera razón trigonométrica, seno de alfa, ¿listo? Segunda, coseno. Tercera, Tangente. tangente, ¿listo? Tangente. Después de tangente viene Cotangente. ¿listo? Después de cotangente, Secante. secante, y después de secante,
Cosecante. Cosecante. ¿Listo? Cosecante. Entonces, aquí tenemos las 6 razones trigonométricas. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me coge todo eso? Ahí. Ya tenemos las 6 razones trigonométricas. Ahora, la idea es poder encontrar la relación entre los lados y saber cuál es cuál, ¿cierto? Entonces, iniciamos. Yo sé que ustedes deben tener su manera de aprenderse esto, ¿cierto? Su manera de aprenderse esto. Es más, ya después de trabajar tantas veces las razones trigonométricas, ya es como natural saber cuál es coseno, cuál es tangente, sin necesidad de hacer este tipo de cosas que voy a hacer. Entonces, yo les había dicho que había una manera, ¿no? Entonces, acuérdense de Coca-Cola, ¿no? Coca, Sí. HH, ¿no? Coca, HH. Y efectivamente es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, Coca, Coca, HH. HH. Y para allá los de abajo, ¿cómo? Lo mismo pero al revés. Correcto, lo mismo pero al revés. Coca, HH. ¿Listo? Y ahí acaban de obtener todas las razones trigonométricas. Como lo decía el señor Peña, son 3 las principales. Las principales, o sea, de esas 6 normalmente se trabajan estas 3, ¿cierto? O sea, digamos que como para mayor facilidad se trabajan solo esas 3, seno, coseno y tangente. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos encontrando relaciones entre lados y ángulos. Por lo tanto, aquí para poder solucionar alguna de ellas, ¿cierto? Para poder solucionar alguna de ellas, necesitamos mínimo, ojo, necesitamos mínimo 2 datos. Mínimo 2 datos porque tenemos 1, 2, 3 incógnitas en cada una de las ecuaciones, ¿no? Entonces necesitamos mínimo 2 datos sin contar el ángulo de 90, ¿listo? Sin contar el ángulo de 90, o sea, aparte del ángulo de 90 nos tienen que dar 2 datos más. Y a partir de 2 datos es factible lo que se llama solucionar el triángulo. ¿Listo? Solucionar el triángulo ¿de qué tipo? Rectángulo. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esto para poder empezar a explicar lo que es solucionar un triángulo rectángulo. Entonces, razones trigonométricas son 6 funciones trigonométricas que en la segunda sesión de matemáticas se van a dar cuenta cómo es que se genera cada una de ellas, cuál es la curva de cada una de ellas, su periodo, su periodicidad, su amplitud, ¿cierto? Su gráfica, sus asíntotas, absolutamente todo lo vamos a ver en el segundo periodo, en la segunda sesión. La primera sesión es simplemente para solucionar triángulos, ¿listo? Solucionar triángulos. Y los primeros triángulos que vamos a solucionar son triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Profe, pregunta. Sí, señor. ¿Esto lo del seno, coseno y esto solo sirve para los triángulos rectángulos? Ten en cuenta que son las razones trigonométricas lo que sirve para los triángulos rectángulos. Porque para los triángulos que no son rectángulos existe el teorema del seno, el teorema del coseno, que eso es lo que vamos a ver después de este tema. ¿Listo? Pero efectivamente las razones trigonométricas solo sirven para los triángulos rectángulos. ¿Listo? Esto solo sirve para los triángulos rectángulos, es decir, para los triángulos que tienen un ángulo de 90. ¿Listo? Bien, seguimos. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1. Entonces, es solucionar un bendito triángulo rectángulo, ¿no? Entonces voy a colocar el siguiente triángulo, a ver. O que es solo un bosquejo, no es que sea súper exacto y todo lo demás, ¿no? Entonces voy a darles este ángulo. Voy a decirle que este ángulo es de 65 grados. ¿Listo? Y le voy a dar a usted este lado, este otro lado. Voy a decirle que ese lado vale 13 metros. ¿Listo? 13 metros. Es más, solo el 13 metros. La idea es solucionar el triángulo. Solucionar el triángulo significa hallar todo lo demás. ¿Listo? Hallar todo lo demás. Entonces, para poder hallar todo lo demás, usted debe darse cuenta que mínimo debe tener 2 datos aparte del ángulo de 90. Entonces, vea, aparte de este ángulo, tiene 2 datos.
Por lo tanto, es factible, es posible hallar el otro ángulo, hallar el otro lado y hallar el otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo más rápido para poder hallar? ¿El otro ángulo? El otro ángulo, ¿cierto? El otro ángulo. ¿Cuánto mide el otro ángulo? 65. A ver. 90 grados, 25, 75. 25. 25, ¿cierto? 25. Entonces, para los que de pronto no se entendió qué pasó ahí, acuérdese que aquí se debe cumplir lo que es el teorema fundamental del triángulo, es decir, la suma de los tres ángulos debe dar 180, ¿cierto? Ya tenemos 90, o sea que los otros dos ángulos deben sumar 90. Por lo tanto, este ángulo debe ser 90 menos 65, lo que les había dicho arriba, ¿no? 90 menos alfa. Entonces aquí 90 menos 65 es 25, ¿no? Y usted rápidamente en su cabeza puede ser la suma, 25 más 65, 90, y 90 más 90, 180. O sea que ya solucionó, ¿sí? Ya solucionó. Entonces podríamos decir, ahora sí, que el triángulo, dentro del triángulo ustedes le dieron, los datos que le dieron fueron alfa, perdón, le dieron alfa que es 65, y le dieron qué lado del triángulo. Ojo que esto no está aún. ¿Qué le dieron ahí? Nos dieron ¿Qué lado es ese? La hipotenusa. la hipotenusa. La hipotenusa vale 13 metros, ¿sí? Solucionar el triángulo significa que debemos hallar el otro ángulo, que debemos hallar el cateto opuesto y que debemos hallar el cateto adyacente, ¿cierto? Habría que hallar todo eso. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Como le están pidiendo solucionar completamente el ejercicio, entonces usted define primero qué es lo que va a hallar. Bueno, ya halló el ángulo, el otro ángulo vale 25 grados, los otros dos lados cómo los va a hallar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es definirse. ¿Cuál va a hallar primero, el cateto opuesto o el adyacente? Lo opuesto. Listo, entonces si va a encontrar el cateto opuesto, dése cuenta que con qué va a Seno trabajar. de 65 grados sobre cateto opuesto es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Correcto. Entonces vea, si usted se decide en hallar el cateto opuesto primero, entonces debe darse cuenta que tiene que trabajar con el cateto opuesto, con la hipotenusa y con el ángulo. ¿Cuál de las funciones trabaja esas tres cosas? Efectivamente, ¿la función cuál? ¿Seno? Seno. ¿Cierto? De las principales, ¿no? Porque hay otra que también trabaja lo mismo, pero pues en la calculadora no está cosecante. Entonces vamos a trabajar directamente con seno. Entonces usted dice, bueno, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Yo siempre trato como de colocar primero la ecuación y luego sí cambio las variables. Entonces aquí tendríamos que colocar que seno de qué ángulo. 65 grados. Seno de 65 es igual a cateto opuesto, que no lo sabemos, vea, sobre la hipotenusa, que sí la sabemos que es 13. ¿Listo? Y ahí usted revisa cómo se despeja la incógnita. En este caso se despeja muy rápido, ¿no? Se pasa el 13 al otro lado. Se pasa el 13 al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Por el seno de 65 y ya tendríamos el cateto opuesto. ¿Listo? Importante. 11,78. 8,78, correcto. Importante. Que No, 11. 11, listo. Entonces, tenga en cuenta que acá la calculadora debe estar en degrees, ¿listo? En una D, para poder trabajar con grados, ¿listo? Con grados. Entonces, tendríamos que colocar rápidamente 13 por seno de 65. ¿Listo? Ahí está en degrees y ya podríamos encontrar el resultado. Es 11,78. Entonces, acá podríamos decir que el cateto opuesto es 11,78, ¿cierto? Entonces ya tendríamos el cateto opuesto. Bien. Ahora, el cateto adyacente, ¿cómo lo hallamos? Pues Lo sería mismo, pero con el seno. Listo. Lo mismo pero con el coseno, ¿cierto? Con el coseno. Exactamente. Es más, les voy a demostrar rápidamente los dos procesos que son válidos. Vean.
Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea que el coseno de 65 grados es lo mismo que el cateto adyacente sobre la hipotenusa que ya se la dieron, que es 13, que es lo mismo que 13 por el coseno de 65 igual al cateto adyacente, ¿cierto? 13 por el coseno de 65, ¿cuánto nos da eso? 5.49. 5,49. Listo. Vea, acabamos de encontrar el cateto adyacente, ¿cierto? El cateto adyacente. Lo que pasa es que ya cuando usted tiene otro dato, usted diría, no, profe, ¿y por qué no lo sacamos con tangente? Uy, ¿cómo así que con tangente? Sí, claro, porque es que ya tenemos el cateto puesto. Ah, entonces vea que también se va a poder. Esto no es que lo tenga que hacer, ¿no? Es solo una de las tres opciones, porque son tres opciones, vea. Tangente de alfa es igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? O sea que tenemos que el tangente de 65 es igual al cateto puesto, que ya lo tenemos, que es 11,78, sobre el cateto adyacente, que ese es el que supuestamente debíamos hallar. ¿Sí? Y si en vez de coger 65 grados cogiéramos 25 grados, ¿sería lo mismo? Ahí usted debe entender que si usted coge el 25, ya el cateto puesto es el de acá y el cateto adyacente es el de acá. Entonces, según lo que usted encuentre, debe ubicarlo bien, ¿no? Debería ubicarlo bien, porque como cogimos el 65, ¿cuál sería el cateto puesto? De aquí, ¿cuál sería el cateto puesto si cogemos el 65? De abajo. El de abajo. El de abajo, ¿cierto? Pero si usted coge el de 25, el cateto puesto sería el de al lado, ¿sí? El de al frente, ¿no? Entonces ahí toca es tener mucho cuidado con qué ángulo se trabaja y qué es lo que está hallando. ¿Listo? Seguimos acá, vea. Cateto adyacente. ¿Cómo despejamos acá el cateto adyacente? Es muy fácil. Es como intercambiarlo con el tangente. ¿Listo? Es como intercambiar. O sea que el cateto adyacente quedaría 11,78 sobre la tangente de 65. ¿Cuánto da eso? 5.49. 5.49. Otra manera de encontrar la misma respuesta. Vea, y no es la única, o sea, no son las únicas dos formas. ¿Se acuerda que ya teníamos hipotenusa y el cateto puesto? Entonces podríamos haber utilizado el teorema de Pitágoras para hallar el cateto adyacente. Vea, cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto puesto al cuadrado, ¿sí o no? Porque se aplica el teorema de Pitágoras. Vea, el cateto adyacente sería igual a la hipotenusa, 13 al cuadrado menos el cateto puesto que ya lo habíamos hallado. Vea, 11,78, entonces colocamos acá 11,78 al cuadrado, ¿cierto? Hacer esa operación muy bien en la calculadora. ¿Y cuánto les da? ¿Cuánto les da ya total? $5,49. 5,49. Vea, entonces no hay una sola manera para llegar a los resultados, al último resultado, ¿no? Hay bastantes maneras, pero todas, absolutamente todas tienen que ser coherentes, ¿no? Coherentes, o sea, iguales. Bien, ya hemos aplicado el teorema, las razones trigonométricas para solucionar un triángulo, ¿cierto? Cuando le dan un ángulo y un lado, ¿cierto? Un ángulo y un lado. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a colocar otro triángulo rectángulo. A ver, vamos a trabajar este triángulo rectángulo. Entonces, haga de cuenta que yo le doy dos lados, ¿sí? Dos lados. Entonces yo le voy a dar que este lado mide 25 y que este otro lado mide 21. ¿Listo? 25 y este mide 21. ¿Vale? Esto es el ejemplo 2. Debe ser ejemplo 2, ¿cierto? Bien. La pregunta es, solucione el triángulo. ¿Listo? Para solucionar el triángulo, entonces obviamente usted debe identificar el ángulo de 90. Ya lo identificamos. Y va a elegir uno de los ángulos como referencia. ¿Cuál de los dos ángulos tomamos como referencia? El de arriba de 90.
El de arriba de 90, listo. Entonces si usted toma este ángulo como referencia, puede coger cualquiera, ¿no? Pero si usted toma este ángulo como referencia, entonces ya puede nombrar lo demás, ¿no? Entonces, primero, ¿cuáles datos son, son los que le dan? Los datos que le da el ejercicio, ¿cuáles serían? Los dos catetos. Ok, pero necesitamos identificarlos cada uno. Sería cateto opuesto 21. No, 25. cateto opuesto 25 y cateto adyacente 21. Eso. ¿Sí? Ojo, porque eso depende de qué ángulo se tome de referencia, por eso les preguntaba. El cateto adyacente es uno, el cateto adyacente siempre es el que es una de las rectas que conecta con el ángulo y el opuesto será la recta faltante. Sí, por decirlo así. El cateto adyacente siempre yace al ángulo, o sea, toca al ángulo, y el opuesto nunca va a tocar al ángulo, obviamente al ángulo de referencia, ¿no? Y pues eso es lo único que nos da, es lo único que nos da. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos encontrar de manera directa? Con La hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? O sea, nos falta hallar la hipotenusa, nos falta hallar alfa y nos falta hallar beta, ¿no? Pero la hipotenusa sale de manera directa, ¿no? Entonces la hipotenusa saldría como, ¿qué operación? El pitagorazo. Sí, el pitagorazo. ¿Cómo queda? Entonces, hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 21 al cuadrado más 25 al cuadrado. Correcto. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Porque es la hipotenusa, por lo tanto la hipotenusa se saca con la suma de los cuadrados de los catetos y sacando raíz, ¿no? Bien, ¿cuánto nos da eso? 32.64. 32.64. Y usted va a ir revisando si efectivamente lo que encontró está bien. Dese cuenta que la hipotenusa debe ser un lado mayor a los catetos, ¿no? 32 es mayor a cada uno de ellos dos, y la suma de dos lados siempre va a ser mayor al tercero, ¿no? Siempre va a ser mayor al tercero, o sea que ahí vamos obteniendo coherencia en el ejercicio. Listo. ¿Cómo hacemos para hallar un ángulo? Cuéntenme. Con seno se podría, con seno o coseno. Con seno. Con las tres se puede, de hecho. Con las tres sí, con las tres se puede. Correcto. Entonces dése cuenta que como ya tiene los tres lados, con cualquiera de las tres razones se puede. Entonces escoja una. Con cualquiera de las 6, de hecho. Tangente ahí, tangente. El coseno, el tangente, cualquiera. Listo, con tangente. Vea, entonces tangente, coloque siempre, yo siempre le sugiero colocar primero la ecuación, ¿no? La fórmula. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, ahora sí cambiamos los valores. Entonces aquí tendríamos que tangente de alfa, que no lo sabemos, es cateto opuesto, que es, en este caso, 25, sobre cateto adyacente, que es 21, ¿cierto? No hay necesidad, por favor, no hay necesidad acá de sacar el decimal. ¿Listo? No vaya a sacar el decimal. Simplemente la pregunta es, ¿cómo hacemos para quitar el tangente? Y pasarlo al otro lado. Pasarlo al otro lado también de la menos uno. Listo, pasándolo al otro lado. El arco tangente, si no estoy mal, creo que se llama así. Sí, señor. Pasándolo como arco tangente o tangente a la menos 1, ¿cierto? Para este tipo de funciones, ya que todavía no hemos visto funciones inversas de las funciones trigonométricas, lo vamos a llamar como usted lo ha trabajado siempre, tangente a la menos 1, ¿listo? Tangente a la menos 1 de 25 sobre 21. ¿Listo? No hay necesidad de sacar el decimal. ¿Listo? 49,96. Bien. O sea que alfa es 49,96. Sí, señor. Listo. Para las personas que no se acuerdan cómo colocar eso en la calculadora, les voy a mostrar. En la calculadora se cuenta con seno, coseno y tangente, y también con las inversas. Vea, seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, si usted quiere hallar el tangente a la menos 1 de todo eso, coloca shift, tangente, ahí sale tangente a la menos 1 y va a colocar adentro la fracción, ¿no? Entonces 25 sobre 21. Y para las personas que tienen la calculadora antigua, si se dan cuenta que genera un paréntesis, es importante colocar el paréntesis en la división. ¿Listo? Para la calculadora antigua. Y le da igual, y ahí ya dio 49,96. Bien. Entonces, ¿cuánto valdría beta?
O sea, este alfa ya Pues está. se restan. 40,04. ¿Cómo es? ¿Listo? Entonces acuérdense que beta o el otro ángulo sale como 90 menos alfa, ¿no? Siempre sale como 90 menos alfa. Entonces beta sería 40,04, ¿me escuché? 40,04. Sí, señor. Listo. Para poder... Profe, yo podría decir, Sí, señor, dime. ¿Cómo? yo podría decir que, no sé, el cateto adyacente fuera 25, el cateto opuesto 21. Claro que sí. Usted puede elegirlo, pero de aquí en adelante todo le va a cambiar, ¿no? Todo le va a cambiar. Porque el primero que usted encontraría ya sería beta, ¿no? Ya sería beta. Si usted lo toma como... Se invertirían los catetos. Sí, entonces, o sea, no pasa nada con tal de que ustedes encuentren efectivamente cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo. Para algunos este sería beta y para otros sería este alfa. Entonces para la otra persona, entonces alfa valdría 40,04 y para la otra persona alfa sería 49,96. Pero eso depende, eso no es camisa de fuerza, porque es que yo le estoy diciendo es que encuentre los valores del triángulo, ¿no? Ya cuando yo le diga, es que encuentre alfa y yo se lo coloque ahí, así, ahí sí a todo el mundo le tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Ahí sí ya tiene que encontrar lo que yo le pida, lo que yo le solicite. ¿Listo? Pero si yo le digo... Pues, profe, ¿sí? lo acabé de hacer, al revés es la tangente de -1, pero de 21 sobre 25 y me da 40,03. Es cercano a 0,4. ¿Es válido? Sí, mi hermano, lo que pasa es que como usted cambió el cateto opuesto y el cateto adyacente, usted lo que encontró fue el ángulo de referencia, o sea que acabó de encontrar el mismo ángulo, vea, el mismo ángulo que nos dio acá. ¿Sí? Vea. ¿Sí me hago entender? Y pues obviamente es aproximado. Con esto de las funciones trigonométricas siempre se tratará de trabajar con dos decimales, ¿listo? Siempre con dos decimales. Pero sí es aproximado, obviamente. ¿Vale? Listo, Bien. gracias. Entonces, ya solucionamos el triángulo, vea, ya solucionamos el triángulo. Ahora, lo único que yo le pido es que diferencie lados de ángulos con la notación, ¿no? Si esto es un lado, queda quieto. Si esto es un ángulo, vea, grados. Si esto es un ángulo, grados. ¿Vale? Para poder entender que usted encontró fue un ángulo y no un lado, ¿no? Porque no falta el que se confunda en qué encontré. ¿Será que encontré un lado? No, encontré un ángulo y por eso se coloca en grados. ¿Listo? Bien, ¿qué tal hasta el momento? ¿Sí se ha entendido cómo se aplican o no? Sencillo, ¿no? Y es más, ustedes han trabajado esto desde noveno. Sí, señor. La calculadora, ¿cómo se encuentra cotangente, secante y cosecante? Me voy a adelantar un poquito, pero para su pregunta, cotangente es 1 dividido en tangente. ¿Sí? Es decir que si usted quiere encontrar, por ejemplo, cotangente de 45, perdón, cotangente de 40, entonces usted va a tener que colocar en la calculadora 1 sobre tangente de 40. Y así encuentra cotangente de 40. ¿Sí? Y ahí usted va a empezar a revisar la coherencia. Tangente y cotangente son inversas, ¿no? Pues no inversas, no en el sentido, sino se invierte la fracción. O sea que usted, ¿cómo encuentra secante? ¿1 sobre qué? El seno de alfa. Vea, secante es h sobre ca. ¿Cuál es la inversa de esto? No, perdón, el coseno. Vea, coseno. ¿Sí? ¿Y cómo encuentra cosecante de alfa? 1 sobre el seno de alfa. 1 sobre el seno de alfa. ¿Listo? Más adelante vamos a darnos cuenta que estos se llaman identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas, y estas se llamarían identidades recíprocas. Las identidades recíprocas. ¿Listo? Pero eso es del tercer periodo. No nos adelantemos. Bien, entonces, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, todo triángulo rectángulo, absolutamente todo triángulo rectángulo, se puede solucionar con estas tres funciones: con seno, con coseno y con tangente. Con esas tres, ¿vale? En el tercer periodo nos vamos a meter con estas otras tres. ¿Listo? Bien, entonces tenga en cuenta eso para poder empezar a revisar ejercicios. Aunque técnicamente no son lo mismo, pero al revés. Sí, por eso se llaman recíprocas. Por eso se llaman recíprocas. Sí, señor.
Pero entonces la calculadora directamente solo le manda seno, coseno y tangente. Para colocar las otras tendría que colocar 1 sobre seno para el cosecante, 1 sobre coseno para el secante y 1 sobre tangente para el cotangente. ¿Sí? Entonces hay que entender eso para poder, digamos que no confundirnos. Bien, vamos a revisar ahora el siguiente ejemplo. Ejemplo 3. ¿Sí? El ejemplo 3 ya va a ser un ejercicio. Entonces es un ejercicio de aplicación. ¿Listo? Un ejercicio de aplicación. A ver, el ejercicio dice lo siguiente. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Cuántos talleres va a sacar este periodo? Pues lo que pasa es que yo tengo que sacar 6 notas. 6 notas. Entonces, para poder sacar esas 6 notas, necesito, yo creo que por cada 2 temas que se vean, sacar un taller. Cuando terminemos este tema de solución de triángulos, rectángulos, podría dejar un tallercito corto. Tallercito corto de sucesiones, solución de triángulos y algo de elipse y distribución uniforme. Otros 5 punticos sencillos. ¿Listo? Bueno, entonces, ejemplo 3. Presten atención. Una cometa. A ver, una cometa se encuentra a una altura de 50 metros. ¿Cierto? A una altura de 50 metros. Póngale cuidado. Si la pita forma un ángulo, de 30 grados con el suelo, la pregunta es, ¿cuánta pita se ha desenredado? Se ha desenredado, creo que se coloca así, se ha desenredado. Listo, tenemos ese ejercicio. Una cometa se encuentra a una altura de 50 metros. Si la pita forma un ángulo de 30 grados con el suelo, ¿cuánta pita se ha desenredado? En realidad creo que queda mejor desenrollado, ¿no? Desenrollado. Oiga, esto es con doble R, ¿no? Desenrollado. Listo. Entonces, ¿cómo haríamos? Porque es que toda situación en el enunciado hay que graficarlo, ¿sí? Entonces, yo sé, profe, yo sé. Listo, entonces vamos a revisar. Yo sé que estando en el colegio yo podría pasar a alguien y decirle cómo se hace, pero necesito acá en este momento que me digan cómo. ¿Qué tendríamos que hacer? Los 50, primero pues dibujar el triángulo, rectángulo. Dibujamos un triángulo rectángulo, listo. Se puede dibujar Sí, un pues triángulo. como una guía, ¿no? Listo, un triángulo rectángulo. ¿Es conveniente hacer la cometa así o la cometa así? ¿Cómo creen? Hacia arriba. Hacia arriba. Sí. No, porque el ángulo es pequeño. El ángulo es pequeño. No, mentiras, el ángulo es pequeño. El ángulo es pequeño. Hacia abajo, El ángulo es pequeño. El ángulo es pequeño, por lo tanto tiene que quedar así. Listo. Entonces voy a dibujar ese triángulo rectángulo y ustedes me dirán en dónde quedan las cosas. No dan el cateto puesto que son 50 metros. No dan el cateto puesto. El cateto puesto son 50 metros. Pero si todavía no sé cuál es el ángulo. 30 grados. 30 grados. Por eso, ¿dónde lo coloco? Ahí en la punta. Entre la hipotenusa y el cateto adyacente en la punta. Bueno, todas son las puntas, de hecho. Es por eso En la punta de abajo. De abajo a la izquierda, ¿no? Sí, señora, ahí, esa vaina. Ok, ahora sí. El cateto opuesto. El cateto opuesto mide 50 metros. Ok, listo. El cateto opuesto mide 50 metros. ¿Y qué nos están pidiendo? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿listo? Usted puede trabajarlo como H o lo puede trabajar como X, ya que es una incógnita. ¿Listo? Entonces, aquí con esto, usted ya tiene que ser específico en qué fórmula va a utilizar. ¿Listo? ¿Qué fórmula se tiene que utilizar para hallar X? Porque ya no necesito hallar ni este ángulo ni este lado. Necesito hallar es solo X. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Seno, hay que usar seno. Ok, entonces. Seno de 30 grados es igual a coseno, que serían 50 metros sobre hipotenusa. Coseno no, cateto opuesto. No, a 50 metros sobre X. Sí, no, lo que pasa es que
Se confundió, no era coseno sino cateto opuesto. Yo lo entiendo todavía. Entonces, a ver, para las personas que de pronto no se les facilita el asunto, yo necesito que ustedes entiendan que lo primero que debe hacer es ordenar los datos que le dan. ¿Listo? Entonces le dieron el ángulo y en este caso le están dando el cateto opuesto. ¿Sí? Todos de acuerdo que le dieron el ángulo y el cateto opuesto. Según la pregunta, lo que le están pidiendo es h. ¿Sí? Lo que le están pidiendo es la hipotenusa. Entonces, si usted lo quiere trabajar con h, pues no hay ningún inconveniente. Vean. Lo trabajamos con h. Acuérdense que son variables, son incógnitas. De la misma manera se puede trabajar. Cuando usted ya tenga ordenados los datos, usted revise de estas tres funciones, cuál trabaja alfa, cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, usted se da cuenta sería que es seno, ¿no, profe? ¿sí? Correcto, Seno. sería seno. Entonces usted dice, bueno, entonces por este lado se va a poder solucionar. Vean, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cambia los valores. Seno de 30 es igual a cateto opuesto, que es 50 sobre la hipotenusa, que no la tenemos. ¿Cómo se despejaba h acá? ¿El 50 pasaría a multiplicar el seno? ¿O...? El seno de 30 grados. ¿Se acuerdan cómo yo les dije? Sí. Sí, pasa al otro lado, o sea, como seno menos 50 dividido seno de 30 grados. ¿Sí? Cuando tengan este tipo de ecuaciones es fácil despejarlas y vean. Se intercambian. Sí, se intercambian. Se intercambian. H es igual a 50 sobre seno de 30 grados. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? 25. Uy, no puede ser. Me da 100. ¿Cuánto le da? Perdón, sí. 100, Me da 100, 100. Vea, o sea que h es 100. ¿Cierto? ¿100 qué? 100 metros. 100 metros. ¿Listo? 100 metros. Perdón, 100 m. ¿Listo? 100 metros. Ahora, la respuesta redactada. Profe, ¿y por qué ese 50 no pasó más bien a multiplicar el seno? Ok, yo le voy a hacer caso. Sí, profe, o sea, eso era lo que te decía, ¿por qué no? La cantidad de pita desenrollada son 100 metros. Voy a hacerle caso, vea. El 50 pasa a qué. ¿Su merced quiere pasarlo a qué? A multiplicar el seno de 30. ¿Qué está haciendo Sí. el 50? Está No, dividiendo. profe, porque daría 25. ¿Qué está haciendo el 50 para poderlo pasar al otro lado? Cuente. Sí, yo sé que y pasa a multiplicar. No, Y eso no, daría no, 25. No puede dar menos. Yo sé que da 50. ¿Quién dijo que el 50 está Está dividiendo? dividiendo. ¿Quién dijo que el 50 está dividiendo? El que está dividiendo es h, ¿no? Entonces, yo les voy a Está hacer haciendo caso. 50 y... Vea, yo le voy a decir que está haciendo el 50. Está multiplicando un 1 imaginario. ¿Sí? Entonces, como está multiplicando, pues yo lo voy a pasar a dividir como ustedes dijeron. Pasémoslo al otro lado. Listo. ¿Qué me queda al lado derecho? Hipotenusa. H. ¿Y el 1 qué? 1 dividido h. 1 dividido h. ¿Así despejé h? No. No, no lo despejé. Entonces, como no lo despejé, entonces uno podría aplicar el truquito, ¿no? El de voltear las dos fracciones. O sea que 50, vea, o sea que 50 sobre el seno de 30 grados es igual a h sobre 1. H sobre 1 es h, ¿no? Sí. Vea, Y da 100. vea, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, no se complique pasando el h y volteando la fracción. Solo intercambie esta vaina, ¿sí? Solo intercambie esta vaina y ya despejó h. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo, ok. Entonces, h es 100 metros, o sea que la respuesta redactada sería: se ha desenredado 100 metros de pita, ¿no? 100 metros de pita. Aquí hay 100 metros de pita. Bueno, entonces, ya tendríamos como este ejercicio resuelto.
voy a colocarles otro enunciado, y este sí necesito que ustedes lo realicen solitos. ¿Listo? Ejemplo 4. A ver. Presten atención. Entonces, a ver, una escalera de bomberos se puede extender 28 metros. ¿Listo? Se puede extender 28 metros. Si tiene que llegar a una ventana que se encuentra a 15 metros del suelo, la pregunta es: ¿cuál es el ángulo que debe formar la escalera con el suelo? ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacer lo que no hemos hecho antes. No sé si se pueda realizar, espero que se pueda, que no se pueda, bueno, en fin. Si alguien quiere hacer su dibujo en un papel y puede activar su cámara para ver si podíamos revisar todos qué es lo que realizó. Si se puede, ¿no? Vamos a ensayar, qué tal que no se pueda y que se vea de pronto muy pixelado, ¿vale? Necesito que se entienda qué es lo que está pasando. Una escalera de bomberos se puede extender 28 metros. Si tiene que llegar a una ventana que se encuentra a 15 metros del suelo, ¿cuál es el ángulo que debe formar la escalera con el suelo? ¿Listo? O dos. Si quieren yo les voy haciendo el... A ver, profe, yo lo voy a intentar a ver si se puede ver bien. Ok. ¿Ya hizo el dibujo? Luego. Listo. No sé si ustedes alcanzan a revisar. Ahí, sí, profe. Ahí se ve, ¿cierto? Vea. Ese sería el triángulo rectángulo que se está trabajando, ¿no? La altura es de 15. La altura que tiene que llegar, la escalera estaría en la diagonal y el ángulo es el alfa es el que tocaría encontrar, ¿cierto? Perfecto, muchísimas gracias, señor Castañeda. Bien. Ok. Entonces vamos a colocarlo acá. Vamos a hacer algo. Entonces, acá. Profe, yo tengo una respuesta. ¿Ya sacó la respuesta? Pues sí, creo que sí está bien, no sé. Pues espero que haya hecho bien. Listo, perfecto, ¿no? La idea es esa, que ustedes me den primero la respuesta y después revisemos si efectivamente... 32,39. Sí, a mí también me dio 32,39. Listo. Vamos a colocar acá que a ustedes les dio 32,39. ¿Qué? ¿Manzanas, peras, metros? Grados. Grados, ¿sí? Grados, porque es un ángulo. Listo. Entonces, vamos a realizar el dibujo del señor Herbert. Entonces, tenemos una escalera, ¿cierto? Tenemos el piso y tenemos la altura de la ventana, ¿no? No hay necesidad de hacer el dibujito, ¿no? Entonces, entender que la escalera se extiende 28 metros. ¿Cierto? 28 metros. Ahora, que la ventana se encuentra a 15 metros sobre el suelo. Y que le están preguntando el ángulo que debe formar la escalera con el suelo. ¿Cierto? ¿Cuál es ese ángulo? Alfa, el que está en la punta derecha de abajo. Punta izquierda. Izquierda de abajo. ¿Listo? Punta izquierda, listo. Entonces ese es alfa. Bien, ordenando los datos, ¿qué le están dando? Hipotenusa y cateto opuesto y la hipotenusa. Listo, hipotenusa y cateto opuesto. 28 y el cateto opuesto es lo del seno de alfa.
Correcto. Como le están pidiendo alfa, ¿cuál es la función que trabaja estas tres cosas nuevamente? Seno. Seno, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, entonces seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, cambia los datos, seno de alfa es igual a cateto opuesto, o sea 15 sobre 28, y ¿cómo hacemos para quitar el seno? Lo pasamos al otro lado. Pasamos el seno al otro lado. Como seno a la menos 1, ¿cierto? No hay necesidad de sacar el decimal, listo. ¿Y cuánto nos dio ese alfa? 32,39 grados. 32,39 grados. Perfecto. Listo. Entonces, yo creo que ya se ha entendido cómo es que se maneja el asunto de las razones trigonométricas, ¿cierto? Voy a dejar un último ejercicio. Bueno, creo que tenemos tiempo para otros 2 ejercicios. Y digamos que podríamos dejar ahí o simplemente empezar a revisar otro tipo de ejercicios un poquito más complicados. Bien, siguiente ejercicio. Vale, cuidado. A ver, ¿qué podríamos trabajar? Sí, listo. Entonces, una persona se encuentra al frente de un edificio. A una distancia de 78 metros. Observando la punta del edificio con un ángulo de elevación de 22 grados. La pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio? No sé cómo es, profe. ¿Lo vuelvo a mostrar? Sí, digamos que el que quiera. A ver, una persona se encuentra al frente de un edificio a una distancia de 78 metros. Observando la punta del edificio, estamos hablando de la terraza, ¿no? Por decirlo así. Observando la punta del edificio con un ángulo de elevación de 22 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces, ¿quién ya tiene el dibujo? A mí se me trabó la cámara. Bueno, ¿alguien más? ¿O qué? No, profe, yo la tengo. La está mostrando Herrera, profe, Herrera la tiene, profe. Listo. ¿Se ve? Sí. Se alcanza a en la divisar. parte de abajo es 78 y en el ángulo de ahí abajo es 22. Ok. No se ve. ¿Y la incógnita cuál es? La hipotenusa. Es que no se ve. La incógnita es la altura. La de lado. La altura, ¿cierto? Listo, perfecto. Está. Listo. El cateto opuesto. Correcto, el cateto opuesto. Bien, muchísimas gracias, exactamente es eso. Listo, entonces podríamos ya revisar cuál es el gráfico, ¿no? Entonces rápidamente tendríamos acá una persona, ¿cierto? Una persona observando la punta de un edificio, ¿cierto? Un edificio y la distancia de la persona al edificio. Listo. Yo les voy a recomendar algo. Cuando ustedes tengan que hacer un dibujo, tienen que siempre identificar 3 puntos. Y cada punto debe ser algo, ¿cierto? Cada punto debe ser algo. Primera pregunta, ¿qué sería este punto? ¿La persona? La persona. Bien. ¿Qué sería este punto? La punta del edificio. ¿Y qué sería este otro punto? ¿Cómo lo llamaríamos?
la parte en la que el edificio toca con el piso. ¿Cierto? La parte que el edificio toca con el piso. Se llama la base, ¿no? La base del edificio. Listo. Sí. Bien, entonces, prácticamente ya todo está, digamos que claro. Este sería el ángulo de 22 porque la persona observa con un ángulo de elevación, ¿cierto? Hacia arriba, con un ángulo de elevación de 22 grados la punta del edificio, a una distancia de 78 metros, veo. Bueno, entonces la distancia de 78 no es la distancia de la persona a la punta, ¿no? Es la distancia de la persona al edificio. Entonces tendríamos los 78 metros acá. Listo. Y la pregunta es cuál es la altura del edificio, o sea que la incógnita sería en este caso este lado. Usted lo puede trabajar como X o usted lo puede trabajar como cateto opuesto, como usted quiera. ¿Listo? Vamos a trabajarlo con el cateto opuesto para que usted se ubique mejor. Bien. ¿Qué función tendríamos que implementar? Tangente de 22. Correcto. Muchísimas gracias. Tangente de 22. Tangente de 22 grados es igual a ¿qué? A X sobre 78. A X sobre 78. Ok, tú lo trabajaste como la incógnita, X. Listo. Perfecto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y cómo despejamos X? Tangente de 22 por 78. Tangente de 22 por 78. Listo. Y eso sería igual a X. ¿Cuánto les dio X? 31,51. 31,51. Listo. ¿En qué unidades estaría eso? Metros. Metros. ¿Listo? Entonces, ¿la respuesta redactada cuál sería? La altura del edificio es de 31,51 metros. Correcto. La altura del edificio es de 31,51 metros. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, voy a dejarles este último ejercicio. Y ese sí es como para que ustedes practiquen nuevamente. ¿Vale? Para que ustedes practiquen nuevamente. A ver, vale, cuidado. Entonces, tenemos lo siguiente. A ver, podría ser un auto va en dirección sur con una velocidad de 20 metros, no, coloquémosle 20 kilómetros, no, muy poquito, 50 kilómetros por hora. Y en el mismo punto de inicio, otro auto va en dirección occidente con una velocidad de podría ser 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Listo. Ojo con lo que voy a decir, vean. Se mueven con ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Bueno, con velocidad uniforme, ¿no? Y a las 3 horas y media se detiene. Primera pregunta: ¿cuál es la distancia real que hay entre los dos autos? Esa es la primera pregunta. Y B, teniendo en cuenta como referencia el plano,
¿Cuáles son los ángulos que se forman entre los dos autos y el punto inicial? ¿Listo? Teniendo en cuenta como referencia el plano, o sea, van a colocar toda esa cuestión en un plano. ¿Cuáles son los ángulos que se forman entre los dos autos y el punto inicial? Acuérdense que el punto inicial es el punto donde iniciaron su recorrido, ¿listo? Bien, ese sería el ejercicio para que ustedes puedan realizarlo, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta acerca de ese ejercicio? Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿dónde queda el occidente? El occidente, al contrario del oriente. A la izquierda. Izquierda. A la izquierda. Profe, ¿la distancia real sería como la hipotenusa? Sí, señor. Sí, señor. Des en cuenta que ahí un carro va hacia abajo y el otro carro va hacia la izquierda, ¿no? Entonces se estaría generando un ángulo de 90. Inician al mismo tiempo, su recorrida lo inician al mismo tiempo. Luego paran su movimiento, ¿sí? Después de 3 horas y media. ¿Listo? La idea es encontrar la distancia real que hay entre los dos autos, que sería como la hipotenusa, por decirlo así, sí señor. Y ahí se están generando 3 puntos, ¿no? El punto inicial, el punto final del auto A y el punto final del auto B. Entonces la idea es que se encuentre... Profe, pregunta, la medida que toca dártela en alguna, ¿cómo se llama esto? ¿Toca dártela en metros o en kilómetros? En las medidas que ustedes necesiten, soliciten, o sea, perdón, aquí es por hora, ¿no? Por hora. Si todo se está trabajando en kilómetros, pues es mucho mejor trabajando en kilómetros, ¿no? La solución en kilómetros. Profe, entonces sería como que, por así decirlo, los catetos sería como en kilómetros. Sí, señor. Ah, ok. Y otra cosa, es que no entiendo lo de los ángulos. Vea. Los dos autos inician del mismo punto, ¿no? Uno se va para allá y el otro se va para allá, ¿cierto? Entonces, digamos que este quedó acá y este quedó acá, ¿cierto? Entonces se están generando 3 puntos. Entonces le estoy preguntando ¿cuáles son los ángulos, teniendo en cuenta como referencia el plano, o sea, el plano, cuáles son los ángulos que se forman entre los dos autos y el punto inicial? O sea, usted ya sabe que este es un ángulo de 90. La idea es, ¿cuáles son estos dos ángulos? Ahora sí. ¿Listo? Profe, y una pregunta. ¿Sí? En cada cateto se pone 80 y 50 kilómetros o se pone 50 por 3, algo así. Entonces ¿Sí me ahí, entiende? sí, claro, entiendo la pregunta. Si se mueve con una velocidad de 50 kilómetros por hora, al cabo de 3 horas y media, ¿cuánto recorrió? 175 kilómetros. Eso, entonces ese sería el lado, ¿vale? Listo, gracias. Listo. Entonces, chicos, dejamos hasta ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Todos de acuerdo con lo que hay que hacer? Profe, ¿cómo sería en la calculadora antigua lo de tangente a la -1? Con la calculadora antigua, shift tangente. Es lo mismo. Shift tangente. O su calculadora es muy viejita, ¿no? Debe tener esto, vea. Shift tangente. Sí. Ah, ok. Listo. Profe, ¿dónde salió el coso de los kilómetros? Es una pregunta de física. Si se mueve con velocidad uniforme un carro a 50 kilómetros por hora, en 3 horas y media, ¿cuánto recorrió? Multiplique 50 por 3 y 80 por 3. Pero eso, ojo, que es 3 horas y media. No son 3 horas exactas. 3 horas y media. O sea, el de 50 es 175 y el de 80 son 280, ¿sí? Porque sería 80 por 3 más 40, ¿cierto? 80 por 3 más 40, sí, es que efectivamente sería 80 por 3.5, ¿no? Es que ustedes saben que la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Y se las estoy colocando fácil porque es la misma unidad de tiempo, vea, horas y horas. Entonces sería distancia igual a 80 kilómetros por hora por
el tiempo, que sería 3.5 horas, ¿sí o no? Porque es 3 horas y media. Entonces, horas con horas se cancela y quedaría 80 por 3,5. O sea, 280. ¿Sí o no? 280 ¿qué? ¿Qué unidades quedaron? Kilómetros. Y ya. ¿Sí o no? Ustedes ya deben saber eso porque es que ya vieron, ¿no? Ya lo vieron en física, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, hasta luego. Bueno. Chicos, que estén bien, que descansen. Nos vemos mañana. Juicio. Listo, gracias, profe, chao. Bueno, Listo, gracias, profe, chao. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, chao. A ustedes, gracias.